Buenas tardes con todos. Les damos nuevamente la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad, desde México, tenemos a Anabela Nixanía, quien nos va a compartir la ponencia Realismo cotidiano, crónicas mexicanas de un sutil andar. Muchas gracias, Anabela, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a la Feria Virtual del Libro de España por el espacio, por la oportunidad de compartir con ustedes pues literatura, narración oral, que es parte básica de la literatura, los inicios de la literatura escrita e impresa, y pues sobre todo un poquito de mi país, un poquito de la cultura que les voy a compartir a través de, pues de esta presentación, ¿no? Efectivamente, yo soy Anabela Nixania, soy de México y soy narradora oral, promotora de lectura, y pues el día de hoy les quiero compartir con ustedes algo maravilloso que a mí me encanta, que es nuestra tradición oral, nuestras historias, nuestras leyendas, nuestra parte de lo que forma la cosmovisión de México. La ponencia de hoy pues la he titulado Realismo cotidiano, crónicas de un sutil andar. Y bueno, esto es porque aquí en México nuestra relación desde los antiguos mexicanos, nuestra relación con el mundo natural es tan sutil y tan sensible que lo sobrenatural se magnifica y se profundiza incluso a ser supernatural. Y bueno, este también es un paseo, una introducción un poco a este libro maravilloso, estos libros maravillosos que son Supernaturalia, de la escritora mexicana Norma Muñoz Ledo. Y que bueno, quiero empezar comentándoles que libros sobre tradición, sobre tradiciones, sobre mitología, sobre leyendas de creación de México, pues hay muchos. Pero lo maravilloso del trabajo de Norma Muñoz Ledo es que se dio la tarea durante 7 años de hacer una vasta investigación a lo largo y ancho del territorio mexicano para, de viva voz, de testigos, de personas, de gente que a lo largo del tiempo ha tenido ese contacto, a veces afortunado, a veces infortunado, con seres mágicos, con seres de otra dimensión, como lo sentimos en México, y que dieron su testimonio en estos 2 libros, que bueno, son 2 tomos del trabajo de Norma Muñoz Ledo, Supernaturalia, y que pues les voy a compartir un poquito solamente. Son muchísimas criaturas, muchísimos seres mágicos, misteriosos, que están en pues en todo este territorio. Y es que hablar de magia aquí en México, pues es hablar de un misticismo, hablar de la tierra, del agua, de las montañas, de todo el territorio natural que guarda una gran energía que para quienes nos abrimos, quienes permitimos sentirlo, podemos percibir a veces de repente que pasamos bajo la sombra de un árbol muy hermoso y muy grande, lo cual quiere decir que es muy antiguo, muy viejo, y sentimos, no sé, una vibración, como un calorcito o a lo mejor una corriente de aire, y esa sensación es muy energética. Esa sensación que parece algo pues coincidente para los mexicanos en su realidad mística y mágica, pues es misterioso, es supernatural. Palabra que pues ahora yo he adoptado a partir de la lectura y del trabajo de Norma Muñoz Ledo en estos libros. Y bueno, entonces, estos libros, Supernaturalia, pues para mí son como una ventana para conocer y reconocer este mundo mágico que tenemos en México. Así que, pues bueno, para no enrollarme más, muy buenas tardes México, muy buenas noches España, y pues voy a empezar compartiéndoles un poco de esto. Desde los antiguos mexicanos, el territorio está plagado de pueblos,
de pueblos, de culturas, de cosmovisión, que es lo que da el significado o donde buscan el significado de por qué suceden las cosas. Entonces, en México es un mosaico de culturas. Por lo mismo, tenemos gran cantidad de colores, de creencias, de tradiciones que se han ido mezclando y que al paso del tiempo, con el descubrimiento de América, la conquista, la colonización y el paso del tiempo, se ha ido transformando y se ha ido amalgamando y se ha ido enriqueciendo. Uno de los primeros criaturas, de las primeras seres supernaturales de los que les quiero hablar, que Norma Muñoz Ledo nos plantea muy bien en su libro, son los duendes. Y ustedes dirán, bueno, es que duendes hay en todo el mundo. Sí, o sea, los duendes irlandeses son muy famosos. Brujas, sí, también brujas hay en todo el mundo. Vampiros, no sé, animales, serpientes de 7 cabezas. Creo que la diferencia entre criaturas o entre seres místicos o sobrenaturales en diferentes partes del mundo es la región, la cosmovisión del pueblo que los registra en su tradición oral. Y eso es lo rico que yo quiero compartir con ustedes. Los duendes aquí en México, existen varias familias, varios grupos de duendes, pero yo les voy a compartir una en específico, que son los aluches. Los aluches pertenecen a la cultura maya. El alush, que viene del vocablo alush, lok, pok, ok, ¿sí? Se ubica en la península de Yucatán, pertenece a la cultura maya, que abarca dentro de la península de Yucatán el estado de Quintana Roo, el estado de Campeche, Yucatán, y bueno, lo comparte con nuestros países vecinos, que son Belice y Guatemala. Los mayas crearon estos aluches, estos duendes, que a diferencia de otros duendes que se desconoce cómo se reproducen o cuándo surgieron, los aluches sí se sabe o sí se tiene registro dentro de las historias, de las narraciones, de la misma cosmovisión del pueblo maya, de su creación. Y es que en tiempos antiguos se cuenta que los mayas, al sembrar el maíz, ya que estos seres, estos duendes tienen mucha relación con el maíz, al sembrar el maíz pedían a los dioses que los protegieran, que protegieran la siembra, que los cuidaran para poder tener una buena cosecha. Con el paso del tiempo se cuenta que los dioses, llegó un momento en que dijeron, bueno, está muy bien, nosotros los protegemos, los cuidamos, pero tenemos como que más cosas que hacer, ¿no? Así que vamos a conceder ciertos dones, poderes y sabiduría sobre la naturaleza a los Egme. Los Egme son los brujos, sacerdotes mayas. ¿Sí? Estas personas muy sabias que tenían conocimiento de la astrología, de la herbolaria y que fungían como sabios, como oráculos, incluso también, y como médicos. Bueno, estos hombres recibieron esos dones de los dioses para crear criaturas que cuidaran las milpas, la siembra, y la cosecha del maíz. Y entonces formaron estos seres pequeñitos que son los aluches. Son unos duendes muy pequeños que se forman con barro que está junto a los cenotes, los cuales los cenotes también para la cultura maya, para toda la cultura mesoamericana, para la cultura maya obviamente, son lugares muy importantes con mucha energía, sus aguas incluso se cree que de algunos cenotes se cree que son curativas, que se tiene una carga de energía muy fuerte y poderosa. Se mezcla ese barro con plantas específicas, plantas medicinales, curativas,
con algún pelo de algún animal también que dé características y poderes de esa criatura terrenal, de esa criatura terrestre, a el nuevo ser mágico que va a proteger pues las milpas y las siembras en aquella región. Entonces, los aluches, que de hecho son el pueblo, son digamos el pueblo de duendes más numeroso o más grande que hay en México, y que a diferencia de otros duendes, porque ya sabemos que los duendes suelen molestar, suelen incomodar, asustar, incluso algunos que son bastante pues malos, por así decirlo, suelen provocar muchos daños, pero los aluches se les conoce porque son los duendes, digamos, más amigables con el ser humano, ya que fueron creados precisamente a través de la energía de los dioses por los humanos. Y bueno, quiero compartirles ciertas características de los duendes en general y de los aluches. Son pequeñitos. Pueden llegar a medir desde 1.2 centímetros hasta 1,20 metros. Tienen características muy similares a las nuestras. Pueden parecer, sus facciones, su cuerpo, pueden parecer muy humano, pero dependiendo del tipo de duende, en este caso el aluche, que es mucho más amigable, pues su aspecto no es tan terrorífico como otros duendes. Siempre tienen una característica, un poder que tiene relación con la naturaleza. Y esto no es nada raro, ya que los seres sutiles, los seres del mundo sutil, pues están aquí desde que el mundo es mundo, incluso antes que nosotros. Entonces, pues los aluches, por ejemplo, se relacionan con los seres humanos y trabajan con ellos o para ellos, pero como todo el mundo, no lo hacen gratis. Tienen ciertas condiciones y su trabajo es a cambio de, ¿qué creen? De comida, ¿sí? Porque son muy golosos, son glotones, les encanta comer. Y bueno, ha de ser porque cuidan el maíz, les fascinan los alimentos que provienen del maíz, como el pozol. El pozol es una bebida del sureste de México que se hace moliendo maíz y cacao. Se agrega agua, se agrega piloncillo o miel y se hace una bebida muy refrescante y también muy nutritiva, que en el sureste del país y en los antiguos mayas, pues era una de las bebidas ceremoniales para ellos incluso. Y los aluches, pues son adoradores del pozol, del maíz. Y algo para ellos gourmet, algo delicioso, algo finísimo para ellos, es la miel de abeja. Así que cuando una persona necesita el servicio de un aluche, pues el pago siempre es estos alimentos, y si se le quiere dar un pago mucho mayor, la miel de abeja es lo indicado. Y bueno, fíjense que les quiero contar que precisamente aquí Norma Muñoz Ledo en sus libros nos cuenta varios testimonios de personas que tuvieron encuentros con aluches y que pues aprendieron de ellos, hicieron trato con ellos y bueno, compartieron sus historias. Algo como lo que le pasó a Alejandra, una joven madre de una pequeña niña de 4 años llamada Nicte, y que cuando la pequeña estaba en su casa, salía a jugar y le encantaba ir a jugar a las comiditas, como toda niña pequeña, con sus muñecas, con sus muñequitos, bajo la sombra de un enorme laurel de la India. Precioso, ya saben que la península de Yucatán, o les comento que la península de Yucatán es bastante calurosa, así que una buena sombra de un árbol como ese, pues es muy refrescante y muy agradable estar ahí. Esto sucedió en el pueblo de San Juan Copoc, en el municipio de Mixipú, en Yucatán.
Pues una tarde, como muchas, la pequeña Nicte jugaba a la sombra de aquel árbol. Estaba muy divertida y su madre, cuando llegó la hora de la comida, salió a la puerta de su casa para llamarla. Nicte, es la hora de comer, ven. Normalmente la niña dejaba sus muñecos, dejaba lo que estaba haciendo y salía corriendo a los brazos de su madre para que la llevara a comer. Pero ese día fue diferente, lo cual extrañó bastante a Alejandra, a su madre. Nicte ni siquiera reaccionó. Al principio esto le pareció extraño a Alejandra y la volvió a llamar. Nicte no volteó y la volvió a llamar. Y la niña no obedecía. Alejandra, desesperada, salió en su busca, la llamó, le hablaba y la niña seguía jugando como si no escuchara a su madre llamarla. Así que desesperada, ya un poco impaciente, la tomó en brazos y se la llevó a su casa. Lo que nunca había hecho Nicte, un berrinche, ese día lo hizo y fue tremendo. Gritos, llantos, pataleaba mientras su madre la llevaba cargando a su casa. No comió, siguió gritando, siguió llorando, siguió pataleando, enojada, triste, sufriendo, hasta que de repente paró en seco el llanto. Empezó a sudar y cada vez sudaba más y sudaba más. Su madre la tocó y la temperatura de su cuerpo empezó a elevarse y a elevarse. La niña empezó a enfermar y al cabo de una hora perdió conciencia. Con sus ojitos cerrados, moviéndose, casi delirando y empapada en sudor, se veía que la niña sufría de calosfríos, pero al mismo tiempo estaba su temperatura sumamente alta. Los padres de Nicte estaban desesperados, no sabían qué hacer, así que tomaron a la pequeña en brazos y salieron en busca del Hegme, del sacerdote maya, del sacerdote brujo maya, para que la ayudara, para que la curara. Cuando llegaron a casa de aquel hombre, la recostaron sobre una mesa limpia y después de revisarla, el Hegme empezó a hacer unos rituales, a decir palabras en maya, aprendió copal para pues, ahuyentar espíritus, ahuyentar malas energías, y tomó ciertas hierbas con las que frotó a la niña, hizo pequeñas compresas para ponerlas alrededor de su cuerpo y sobre su cuerpo. Pasó el tiempo y ya cerca del atardecer la niña reaccionó. La temperatura había bajado, reconoció a su mamá, se pusieron muy contentos sus padres. El Hegme les pidió que regresaran a su casa, que le hicieran descansar, que si quería tomar agua, comer algo, estaba bien, pero que probablemente iba a volver a dormir, pero ya iba a estar sana, iba a estar tranquila y bien. Los padres se llevaron a Nicte a su casa. El sacerdote maya en ese momento salió tras ellos, pero en dirección de la selva. Se internó en aquella selva hasta llegar a un pequeño cenote. Ahí encontró una cueva. Hablando el idioma de los aluches, los llamó para dialogar con ellos. Estos, que eran 3, no tuvieron el menor reparo en aceptar que a ellos les gustaba jugar con Nicte y que tenían todas las intenciones de llevársela con ellos. El sacerdote maya les trató de hacer entender, les explicó que así como ellos querían a la niña y les gustaba jugar con ella, así o más aún, mayor aún, era el amor que los padres de Nicte sentían por ella y del sufrimiento que se iba a generar si ellos se llevaban a la niña y ellos la perdían.
Después de varios minutos, incluso horas de hablar con ellos, dos de los aluches entraron en razón, pero el tercero de ellos, el mayor, o al menos el que se veía mayor, no quería escuchar al sacerdote maya. Es más, ni siquiera lo quería ver. No escuchaba razones. El hombre, el sacerdote, siguió insistiendo hasta que los otros dos aluches llamaron al tercero, se alejaron un poco hacia el agua, hacia el cenote, y empezaron a hablar muy bajo entre ellos. Después de unos minutos parece que se pusieron de acuerdo. Regresaron junto al sacerdote y determinaron que iban a dejar en paz a Nicte, que no se la iban a llevar y que no iban a provocar ningún problema a la gente de San Juan Copoc, pero con una condición. Ellos exigían que todos los martes y los viernes la gente de San Juan Copoc dejara a la entrada del camino del pueblo una ofrenda para ellos. Jícaras con pozol, tortillas de maíz recién hechas, sacá, que es una especie de atole caliente de maíz, y sobre todo miel de abeja. Que si cumplían, ellos no iban a provocar ningún problema en el pueblo, pero tenían que cumplir así sus condiciones, ya que todo ese territorio era su casa. Era lo que ellos tenían como misión cuidar. Y los hombres, en esa ambición de abarcar, de poblar, de crecer, habían invadido su hogar. Y solamente con esa ofrenda, ellos estaban dispuestos a mantenerse dentro de su selva, junto a su cenote, y dejar a la gente del pueblo tranquila, y obviamente a Nicte también. Desde entonces, la gente de San Juan Copoc deja todos los martes y los viernes aquella ofrenda en la orilla del camino. Pozol, tortillas de maíz, sacá y miel de abeja. Dicen en el pueblo que nunca más han vuelto a ver a los aluches, que no les han provocado molestias, pero que si uno va caminando por la orilla de la carretera, junto al borde del camino, se escucha a lo lejos durante la noche las risas, los juegos, los gritos, incluso los aullidos de los aluches que están internados en la oscuridad de la selva. Una de las historias de aluches de Supernaturalia que nos comparte Norma Muñoz Ledo en este bonito libro que recopila criaturas como los duendes, criaturas como los seres antropomorfos, lugares encantados, cerros, cuevas, cenotes, lagunas, desiertos, desde el norte hasta el sur del país. Gigantes también, tenemos gigantes, tenemos vampiros, tenemos muchas criaturas en este lugar. Muchas gracias por estarme viendo. Bueno, estoy viendo aquí que Chabelis, mi querida Chabelis, del colectivo Uniendo Sueños, al cual tengo el orgullo también de pertenecer, pues me está acompañando. Muchísimas gracias. María Ángeles también, muchas gracias. Mi querida Palomita Vergara, un saludo. Adriana Michel, mi cuñada, mi comadre, Bernardo Iscali, Regina, mi sobrina hermosa, que ya debe de saber mucho de la energía y del poder que tienen las plantas. Y María Elena Cano, gracias María Elena por acompañarme, muchas gracias. Y bueno, otra de las criaturas maravillosas, o más bien de los seres fantásticos que quiero compartir con ustedes, que también encontramos en estos libros de Norma Muñoz Ledo, es el origen de La Llorona. Yo creo que es la mujer más famosa, a quien compadecemos, pero a quien también tememos más en México.
La Llorona. Y es que todos, cuando la hemos escuchado, o quienes la han escuchado, sienten que su piel se eriza y que su alma entra en desasosiego. Y es que la pregunta surge, ¿por qué llora la Llorona? ¿Y por qué llora tanto? ¿Qué es lo que pesa sobre sus hombros, sobre su alma? ¿Qué es lo que le causa tanto dolor? Y es que cuentan que surgió de la laguna donde se asentó la gran ciudad de Tenochtitlan. En aquellos tiempos que gobernaba el gran señor Moctezuma. Dicen que se aparecía por las callejuelas de la gran ciudad. Una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, y penaba y lloraba por toda la ciudad de Tenochtitlan. Los aztecas decían que era Cihuacóatl, una diosa que ya tenía suficiente tiempo reinando y que ya era momento que entregara a Quetzalcóatl los huesos de la antigua humanidad para que creara una nueva. Pero aquella mujer solamente lloraba. Algunos decían que no existía, que en realidad su vestido blanco era la luz de la luna que se filtraba entre los árboles y su llanto era el sonido del viento en la noche. Otros decían que era el llanto de las Cihuateteo, las mujeres que habían muerto en el parto. Que a veces en alguna encrucijada se aparecía alguna y que quien la veía era advertido de una muerte próxima. Aquella mujer vestida de blanco con el rostro velado, penando, llorando con aquel dolor. Dicen que el mismo señor Moctezuma caía en grandes desasosiegos cuando llegaba a escuchar su llanto. ¡Ay, mis hijos! Hijos, hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Otros sabios aztecas decían que no era la Cihuacóatl ni la Cihuateteo, sino que era Tonantzin, la madre de tierra, que lloraba por sus hijos que no habían logrado nacer o los que habían muerto apenas a los pocos días de haber nacido. Pasó el tiempo y entonces llegaron hombres de lugares muy lejanos y desconocidos. Venían del mar en inmensas naves con bestias y cubiertos de metal. Entonces, la gran ciudad de Tenochtitlan cayó. No por violencia, sino por enfermedad. Ardor en la piel acabó con ellos. El gran señor Moctezuma murió y el sol de los aztecas se extinguió. Se extinguió también el llanto de la Cihuacóatl, de la Cihuateteo, y Tonantzin también dejó de escucharse. Entonces, otra era surgió. Las acequias de la gran Tenochtitlan se convirtieron en calles empedradas donde resonaban los cascos de los caballos. Las campanas de la gran catedral de la capital de la Nueva España sonaban y su melodioso sonido se filtraba entre el aire. En aquel entonces se cuenta que una joven azteca se enamoró de un soldado español. Se casó con él. Cambió sus dioses y su idioma por el de su esposo. Y con él tuvo 3 hijos. Pero al poco tiempo, el soldado español, como muchos otros,
abandonó a la joven esposa azteca y regresó a su patria para casarse con una mujer de alta sociedad. La joven indígena cayó en un terrible dolor, en una terrible tristeza. El llanto y el dolor se albergó en su pecho. Una noche levantó a sus 3 pequeños de la cama y los llevó caminando por las calles de la ciudad, de la Nueva España, hasta el Templo Mayor, junto al remolino de sacrificios de los aztecas. Ahí empujó a los 3 pequeños al agua. El agua los succionó y ella se quedó ahí parada, viendo aquel remolino cómo se hundía y se hundía en espiral. Ahí la encontraron al día siguiente los guardias, helada hasta los huesos, con la mirada perdida y casi sin alma. Se la llevaron, la condenaron a muerte. Toda la ciudad de la Nueva España se conmovió con aquella historia. A los pocos meses, por las noches, en la Nueva España, se volvió a escuchar el casi olvidado lamento. ¡Ay, mis hijos! ¡Hijos! ¡Hijitos! ¿A dónde los llevaré? ¡Ay! Con el tiempo, el Templo Mayor se ocultó, la ciudad creció, el lago se secó, el remolino de los sacrificios se extinguió y la Llorona, con su pena, recorría la ciudad buscando aquella fuente de agua, sin encontrarla. Es entonces cuando empezó a recorrerla toda, hasta los pueblos más lejanos y más allá, estados, ciudades, donde hubiera ríos, lagos, arroyos, lagunas, para buscar a sus pequeños. Y es por eso que siempre se advierte a curiosos, a visitantes y lugareños que no paseen por las noches junto a una fuente de agua, pues se pueden topar con el alma en pena de aquella mujer triste y terrible. También es advertencia de los niños, que no se acerquen a las fuentes de agua, a los ríos, arroyos, lagunas, lagos, durante la noche, pues la Llorona los puede confundir con sus hijos, tomarlos, jalarlos a las profundidades del agua, llevarlos con ella al más allá. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! La Llorona. Noticias y encuentros con ella son los que se han tenido desde el norte hasta el sur del país. Y si bien se dice que era una mujer azteca, una mujer que vivía en el centro de nuestro país, esta historia cuenta por qué se le ha visto en diferentes lugares, incluso ha traspasado fronteras en busca de fuentes de agua para encontrar a sus pequeños hijos. Y bueno, esta es un poquito lo que viene
en estos libros de Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. Súper recomendados de mi parte para ustedes. Y pues bueno, no me queda más que yo quisiera compartirles mucho más, pero son unos libros muy extensos, con mucha información y muy hermosos. Muchas gracias, Santiago de Uriarte, Betel Michel, que me están viendo. Muchas gracias de verdad por acompañarme. Gracias a la Feria Virtual del Libro de España. Muchas gracias a Norma Muñoz Ledo por la investigación, la vasta investigación que ahora pues los lectores podemos encontrar en estos libros que ya son una realidad y que bueno, que es muy disfrutable y que yo los invito para conocer y reconocer estos mundos sutiles de los que nuestro país está plagado y que a nosotros como mexicanos, pues todas estas ideas, creencias y seres mágicos nos corren por las venas y convivimos diariamente con ellos. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias, Elizabeth, por el espacio, nuevamente a la Feria del Libro. Yo soy Nixania Barragán, narradora oral, mediadora de Sala de Lectura de Hermanita Isabela. Los invito nos pueden encontrar en Facebook, así como Sala de Lectura de Hermanita Isabela. Y pues bueno, tenemos sesiones de lectura, compartimos recomendaciones de libros o eventos culturales en los que participamos. Así que, pues, súper invitados. Y bueno, muchas gracias también al colectivo Uniendo Sueños, que también estamos muy activas con ellos, con Chabelis, a quien le mando un gran saludo por apoyarnos en compartir entre nosotros, narradores, escritores, lo que tanto nos gusta, que es la literatura. Así que, pues bueno, no me queda más que decir que nuevamente invitarlos a conocer a la escritora mexicana Norma Muñoz Ledo, a sus libros de literatura infantil y juvenil y sobre todo esta vasta investigación supernaturalia y el mundo supernatural. Muchas gracias a ti por esta interesante ponencia. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.